Dicen que todos tenemos un precio. Pero yo aprendí muy temprano que hay precios que duelen toda la vida. Yo tenía apenas 7 años cuando mi madre me cambió por un cerdo y un saco de arroz. No es una metáfora. No es una exageración. Fue literal. Un hombre vino, me miró de arriba abajo como si fuera un animalito de feria, y esa misma noche ya no dormí en mi casa. Me llamo Rosario y nací en un pueblo pequeño de Andalucía, donde las palabras pesan menos que el silencio. Crecí entre gallinas, ollas viejas y gritos que venían desde la cocina. Mi madre no era mala, o eso me decía a mí misma. Solo era dura y fría. El tipo de mujer que podía partir leña sin pestañear, pero no sabía abrazar. Mi padre había muerto cuando yo tenía 3 años, y desde entonces, mi madre parecía haber enterrado con él todo lo que la hacía humana. Nuestra casa era humilde. El techo goteaba cuando llovía y la comida nunca alcanzaba para todos. Éramos 5 hermanos, pero yo era la más callada. La que no molestaba. La que sabía cuándo esconderse para no recibir una bofetada por estar en el lugar equivocado. Y tal vez por eso fui la elegida. Aquel día llegó un hombre grande, de botas embarradas y olor a campo. Se sentó a la mesa con mi madre, hablaron en voz baja, y después de unos minutos, me hicieron pasar. Él me observó con detenimiento, me tocó el cabello como si fuera lana de oveja, y le dijo a mi madre que era tranquila, bonita y obediente. Yo no entendía nada. Pensé que venía a vendernos carne, como siempre. Pero esta vez, la carne era yo. Esa noche, mi madre me vistió con la única ropa decente que tenía. Me trenzó el cabello con fuerza, casi como si quisiera arrancarlo, y no me miró a los ojos. Me dijo, vas a vivir con don Eusebio. Te va a cuidar. No llores, que esto es por el bien de todos. No entendí el todos. Pero obedecí. Siempre obedecía. Al día siguiente, me subieron a una carreta con costales y gallinas. Llevábamos también un saco de arroz y un cerdo amarrado. Yo iba sentada entre las patas del animal, mirando hacia atrás, esperando que mi madre saliera corriendo a buscarme, que gritara mi nombre, que dijera que era una broma cruel. Pero no. Solo la vi parada en la puerta, cruzada de brazos, sin una lágrima. Como si acabara de deshacerse de un mueble viejo. Don Eusebio vivía en una finca alejada del pueblo. Allí no había niños. No había escuela. Solo había trabajo. Mucho trabajo. Limpiar, cargar agua, cuidar animales, cocinar, callar. Me dieron una cama en un cuarto oscuro, al lado de la cocina. Y una sola regla, aquí no se pregunta. Aquí se agradece. Nunca más volví a ver a mi madre. Los primeros días en la finca fueron una mezcla de miedo y confusión. Don Eusebio no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era con una voz gruesa que me helaba la sangre. Me llamaba chiquilla o la muda, porque pasaba horas sin decir palabra. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Tenía solo 7 años, y mi mundo había cambiado de golpe sin que nadie me explicara por qué. Aprendí rápido a moverme en silencio. A adivinar sus gestos, a servirle el café justo cuando lo pensaba, a bajar la cabeza cuando lo veía venir. Me despertaba con el canto de los gallos y me acostaba después de lavar los platos en agua helada, con las manos partidas por el jabón barato. No había juegos, ni cuentos, ni abrazos. Solo órdenes, trabajo, y ese olor constante a cuero, tabaco y soledad. Con el tiempo, entendí que no era la única que había pasado por eso. En la cocina vieja, encontré marcas en la madera, como si alguien hubiera llevado la cuenta de los días encerrado. Una línea, otra más, otra. Alguien antes que yo también había vivido allí, también había contado su encierro. Pero no quedaba rastro de esa persona. Ni nombre, ni historia, ni voz. Don Eusebio no me golpeaba. Pero su indiferencia era una forma de castigo. Podía pasar días sin dirigir una palabra, y de pronto, por una taza mal lavada, lanzaba un grito que me hacía temblar los huesos. A veces, cuando terminaba las tareas, me sentaba detrás del granero y miraba el cielo. Me preguntaba si mi madre estaría cocinando para mis hermanos, si se acordaría de mí.
Nunca recibí una carta. Nunca una señal. Una noche, me atreví a preguntar por qué me había llevado. Él fumaba en la entrada de la casa, y sin mirarme, dijo: «Tu madre me la ofreció a cambio del animal». Me pareció un buen trato. Esa frase me partió. No por las palabras, sino por la normalidad con la que las dijo. Como si yo no fuera más que un saco de harina. Como si no tuviera alma. Lloré en silencio esa noche, como todas. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. No quería desaparecer como las marcas en la madera. No quería que mi historia terminara allí, en esa finca, entre trapos viejos y órdenes. Empecé a contar los días. Como aquella niña o aquel niño que estuvo antes que yo. Cada línea, una esperanza. Cada raya, una promesa de que algún día saldría de allí. A los 10 años, ya era una pequeña adulta. Sabía preparar todo tipo de guisos, curar animales, limpiar heridas, callar lágrimas. Pero también sabía mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Una vez, don Eusebio me miró fijamente y dijo: «Te estás poniendo respondona». No respondí. Solo lo miré de vuelta, como si mis ojos gritaran todo lo que mi boca no podía. Fue entonces cuando supe que tenía que escapar. No sabía cómo, ni cuándo, pero tenía que hacerlo. Ya no era solo una niña abandonada. Era una niña que quería vivir. Mi oportunidad llegó una mañana nublada. Don Eusebio había salido al pueblo a comprar herramientas, y por primera vez en meses, me quedé sola en la finca. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía delatarme. Tomé un poco de pan viejo, una botellita con agua y me eché la chaqueta rota que usaba para dormir. No tenía mapa. No sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que caminar. Lejos. Crucé los campos corriendo, con el barro salpicándome las piernas, con el miedo empujándome desde atrás. Caminé por horas, escondiéndome cada vez que oía un motor, comiéndome las uñas de puro nervio. El sol ya bajaba cuando vi un grupo de casas a lo lejos. Era una aldea pequeña. Me acerqué temblando, sin saber si alguien me echaría o me entregaría. Pero el destino, por primera vez en mi vida, me puso frente a alguien con alma buena. La señora Carmen era una mujer mayor, de esas que tienen manos de panadera y ojos de madre. Me encontró sentada en el umbral de su puerta, sucia, con los ojos hinchados y los pies llenos de ampollas. Me preguntó mi nombre, de dónde venía, qué hacía sola. Le dije todo menos mi historia. No podía hablarla. Me temblaba la voz solo de pensarlo. Ella me ofreció un plato de sopa caliente, un colchón en el suelo y silencio. Ese silencio que no juzga. Ese silencio que abraza. Me dejó dormir, y por primera vez en años, dormí sin sobresaltos. Al día siguiente, sin pedirme explicaciones, me puso a ayudar en la cocina. Lavé platos, pelé papas, barrí el patio. Pero lo hice con gusto. Allí nadie me gritaba. Nadie. Me medía como si fuera mercancía. Con el tiempo, me gané su confianza. Y una tarde, mientras preparábamos pan, le conté. Le hablé de mi madre, del cerdo, del saco de arroz. Le conté de don Eusebio, de la finca, de las marcas en la madera. Y ella no dijo nada. Solo me abrazó. Me abrazó fuerte. Y ese abrazo fue como volver a nacer. La señora Carmen me llevó al ayuntamiento del pueblo. Hicieron preguntas, tomaron notas. Dijeron que tratarían de buscar a mi familia. Pero yo no quería eso. Yo no quería volver. Yo solo quería quedarme allí, con ella, con sus galletas, con su voz suave. Y así fue. Carmen se convirtió en mi nueva madre. Me inscribió en la escuela. Me enseñó a leer, a escribir, a decir mi nombre sin miedo. Pasaron los años. Fui creciendo, como crecen los árboles que nadie cuida, pero que igual resisten. Me hice fuerte, trabajadora, valiente. A los 18, ya horneaba mejor que Carmen. A los 20, abrí mi propia panadería con la ayuda de una vecina. Y nunca dejé de recordar de dónde venía. No con odio. Con memoria. No volví a ver a don Eusebio. Ni quise.
Pero a mi madre, sí la volví a ver. A los 33 años, un día cualquiera, ella apareció en mi tienda. Con el cabello más blanco, con la piel arrugada y con los mismos ojos fríos. La vi entrar en la tienda como si fuera una extraña. Su mirada no buscaba la mía. Se detuvo frente a una de las vitrinas y empezó a tocar con las manos temblorosas, como si no supiera qué hacer. Yo no podía creer lo que veía. La mujer que me había dejado atrás, que me había vendido como si fuera una vaca vieja, ahí estaba, frente a mí, con las manos vacías y el rostro lleno de arrepentimiento. Pero ya no era la misma niña que había sido. Ya no tenía miedo. Ya no sentía esa desesperación que me mantenía callada, esa angustia que me hacía sentir menos que un ser humano. Ahora tenía una vida, una familia que me respetaba, un hogar que me amaba. Me acerqué a ella sin decir nada. Me miró, como si me estuviera reconociendo por primera vez. Vi sus ojos buscar algo en mí, algo que ya no podía encontrar. Le ofrecí un café, como si no hubiera pasado todo lo que pasó. Ella aceptó, y nos sentamos, en silencio. Fue un silencio pesado, un silencio que tenía años de distancia, de historias no contadas. Ella rompió el silencio con una pregunta que nunca imaginé que me haría. ¿Me perdonas? La voz temblorosa, los ojos cargados de una pena que nunca le había visto. No supe qué hacer. No supe qué decir. No estaba preparada para esa pregunta. Estaba preparada para enfrentarla, para gritarle lo que sentía, para decirle que me había robado la infancia, la vida, la esperanza. Pero algo en mi corazón me dijo que esa no era la respuesta que ella esperaba. Algo me dijo que la historia no terminaba ahí, que no todo lo que dolió debía quedar marcado en el cuerpo. Te perdono, le dije, con voz firme, sin titubeos. Pero eso no significa que lo haya olvidado. Su rostro se iluminó por un segundo, pero enseguida se oscureció de nuevo. Como si la paz que había encontrado en esos años de sufrimiento no pudiera alcanzarla de nuevo. Y yo lo entendí. No podía volver atrás. No podía borrar lo que había sido, ni lo que había vivido. Lo sé, dijo ella, con voz baja. Lo sé. Y no te lo voy a pedir. Solo quiero que sepas que no fue fácil. Que siempre te busqué. Mentira. Sabía que mentía. No la creí. Ningún gesto, ninguna palabra podía borrar el vacío de aquellos años. Pero tampoco me importaba. Ya no me importaba si ella me amaba o no, si se arrepentía o no. Yo había sanado. Yo había vivido. Y no necesitaba su perdón ni su amor. Ya no dependía de eso. Me levanté de la mesa, y ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Pero ya no sentí compasión. Sentí tristeza, sí. Pero ya no me dolía. Era como si el dolor de la niña que había sido, ahora perteneciera a otra persona. A alguien más. Vete, le dije, sin odio, sin rencor. Vete, porque yo ya no soy la misma. Salí de la tienda y me quedé mirando al cielo. Sentí que por fin había cerrado un capítulo de mi vida. Un capítulo que ya no dolía. Porque entendí que a veces el perdón no es para el otro. Es para uno mismo. Volví a entrar en la tienda sin mirar atrás. Cerré la puerta con suavidad, respiré hondo y me permití llorar. No de tristeza. No de rabia. Lloré por esa niña que fui. La que esperaba en la terminal que su madre regresara. La que soñaba con una palabra de amor. Lloré porque esa niña, por fin, podía descansar. Después de ese día, no volví a saber de ella. No llamó, no volvió. Y aunque parte de mí sabía que era lo más probable, otra parte, aún tenía una pequeña chispa de esperanza. Pero aprendí a soltarla. Aprendí que no necesito llenar los vacíos con personas que nunca supieron cómo amarme. Aprendí que uno puede construir familia en otros brazos, en otras miradas. Como lo hice con Doña Carmen. Como lo hice con mi esposo. Como lo hice con mis hijos. Hoy soy abuela. Tengo 74 años. Y cuando me siento a tejer en la mecedora de mi cocina, con el olor del pan recién horneado y las risas de mis nietos corriendo por la casa, me doy cuenta de que la vida, a pesar de todo, me dio lo que merecía.
Me dio amor. Me dio paz. Me dio la oportunidad de ser, sin miedo. No cuento esta historia por lástima. La cuento por las niñas que hoy están sentadas en una terminal esperando que alguien regrese. La cuento por las mujeres que aún llevan dentro el silencio de una infancia rota. La cuento por las abuelas como yo, que sobrevivieron al abandono, al desprecio, a la soledad y aún así aprendieron a amar. Porque lo que viví no me define. Lo que hice con eso, sí. Y si tú estás viendo esto y alguna vez te sentiste olvidada, rota, desechada, quiero decirte que no estás sola. No lo estuviste nunca. Somos muchas. Más de las que imaginas. Y cada una de nosotras tiene una historia que merece ser contada. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste reflejada, si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Dale like. Déjame un comentario diciendo desde dónde me ves. Porque cuando compartimos lo que nos dolió, empezamos a curarnos juntas. Y si quieres ser parte de esta red de mujeres fuertes, de abuelas con pasado y con voz, únete al grupo que está en la descripción. Allí seguimos contando, escuchando, sanando. Porque mientras haya una sola mujer necesitando ser escuchada, yo seguiré hablando.